Bien, como les venía diciendo, hoy vamos a ver los ejercicios esos que les mandé en PDF. Igualmente, si tienen alguna duda de alguno de la guía o algo, salvo los adicionales, porque los adicionales les voy a mandar el resuelto después y hasta hoy tienen tiempo para enviarlo. Salvo esos, de cualquier otro pueden preguntar. Bien. Vamos a empezar por el 9. Bien, bien, bien. Bueno, estudio de funciones es el 9, ¿no? ¿Qué nos dice? Determinar dominio, crecimiento de crecimiento máximos y mínimos de f de x Bien, lo primero a analizar es el dominio. El dominio de esta función es una división. Entonces, el x menos 5 medios tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 5 medios. El dominio justamente es reales menos el 5 medios, porque es el único valor que se excluye. Y además es asíntota vertical. ¿Por qué es asíntota vertical? ¿Es capricho que sea asíntota vertical? No. Si ustedes lo piensan bien, 5 medios es un número, ¿no? Acá abajo, si hago 5 medios menos 5 medios, me va a dar 0. Y acá arriba tengo una E. ¿Y qué pasa cuando tengo una E? La E siempre es distinta de 0. Por lo tanto, esto siempre va a quedarme un número. No importa a lo que yo le eleve. La elevo a la 0, me queda 1. La elevo a la 10, me queda ahí a la 10. La elevo a la menos 1, me queda ahí a la menos 1. Siempre va a ser distinta de 0. Por lo tanto, si esto da 0, y esto siempre es distinto de 0, quiere decir que hay asíntota vertical. ¿Por qué? Porque un número dividido a 0 era infinito en límites. Bien, entonces ya podemos describir todo eso. Por otro lado, vamos a hacer la derivada para buscar los puntos críticos. La derivada del primero, o sea, e a la 2x por 2, que es la derivada del exponente, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado. Todo esto sobre el segundo al cuadrado. Y lo igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Recordemos que cuando yo derivo e igualo a 0, busco los puntos críticos. La derivada que apliqué es la derivada del cociente, la derivada de la división. El de arriba apliqué la regla de la cadena y el de abajo la regla de la resta. No hubo nada extraño en todo esto. Esta cosa de acá pasa multiplicando al 0, o sea, se inmola contra el 0, anulándose, porque todo valor que se multiplique por 0 va a quedar 0. Y de acá arriba lo que puedo resolver es decir, primero que nada, que la E me está molestando en todo esto. Fíjense que los términos, los dos tienen E, y la E realmente es molesta para calcular. Pero puedo aprovecharme de que está en ambos términos para extraerla como factor común. Y dentro del paréntesis voy a copiar a todo lo que no es la E. Por ejemplo, el 2 de acá, el x menos 5 medios,
y el 1. Ahora, ¿para qué saqué la e como factor común? Primero que nada para no complicarme el cálculo, porque si tengo la e dando vuelta por ahí es molesta. Y segundo, porque tiene propiedades interesantes. Primero que nada, la e me va a servir acá porque yo tengo que decir ahora, ¿cómo hago que esta cuenta toda de 0? Y si es una multiplicación entre dos factores, o bien este es igual a 0, o bien este es igual a 0. O sea, para que una multiplicación me dé 0, uno de los dos valores tiene que ser 0, o los dos pueden ser 0. Ahora, la exponencial, la e a la 2x, ¿qué dijimos hace un minuto? No puede ser 0. Entonces, esta exponencial siempre es distinta de 0 y se descuenta para el cálculo de puntos críticos. ¿Por qué? Porque por definición la exponencial de tipo e a la algo no puede ser 0, porque no hay ninguna potencia que haga que a mí me dé 0 una base. Entonces, como no puede ser 0, no se analiza, se descarta directamente. Igual podrían igualarla a 0 sin ningún problema y ver que no da. Entonces, si esto no puede ser 0, esto tiene que ser 0. Y en caso de que no lo sea, no hay punto crítico. Pero bueno, vamos a suponer que esto vale 0. Entonces, distribuimos el 2, quedándonos 2x y menos 5 menos 1 igual a 0. O sea que 2x menos 6 es igual a 0. Por tanto, x es igual a 3, que es el punto crítico de la función. Entonces, el único valor que hace que toda esta función sea 0 es el 3. El 3 hace que todo valga 0. Entonces listo, ya tengo el punto crítico. Puedo empezar a analizar los intervalos. Comenzamos del menos infinito y tenemos un corte en 5 medios y un corte en 3. 5 medios que la marcamos diferente porque es asíntota vertical. Y ahora lo que tenemos que analizar es qué pasa en cada uno de los intervalos. Buscando los valores de f' en 0, por ejemplo, f' en 2,6 y f' en 4. Valores elegidos de cada intervalo. Acá entre menos infinito y 5 medios tenemos al 0. 5 medios es 2,5. Así que entre 2,5 y 3 tenemos al 2,6. Y del 3 en adelante tenemos al 4, por ejemplo. Recuerden que se reemplaza en la derivada, no en la normal, en la derivada. Entonces, ¿yo cuál tengo derivada? Tengo esta derivada, tengo esta y esta. Lo que voy a hacer es decir, primero que nada, si puedo reemplazar en la más sencilla. Puedo apuntar acá y decir, bueno, reemplazo acá que es más sencilla que reemplazar acá. Y total va a ser lo mismo, si está bien despejado. Pero me acuerdo de otro detalle. La e no solo es distinta de 0, sino que la e también es siempre positiva. Y preguntarán, ¿y para qué me sirve ese dato? Bueno, si es positiva, quiere decir que el signo no afecta. Si este paréntesis tiene signo positivo, queda positivo por positivo, que es positivo. Y si este paréntesis tiene signo negativo, queda positivo por negativo, que es negativo. Entonces, el signo que va a prevalecer, ¿cuál va a ser? El del segundo término, porque el primero es positivo. Y el positivo ese no va a afectar. Entonces, el signo que me dé de este intervalo, o sea, de esta cuenta, perdón,
va a ser el signo de toda la función. Y a esta cuenta no la voy a reemplazar acá, porque es más difícil. Tenemos que hacer la distribución y todo eso. La voy a reemplazar acá, en el 2x menos 6, porque es la forma reducida de esta función. Entonces me quedaría 2 por 0 menos 6, que vendría a ser negativo 6, porque sacas el 2 por 0 se cancela. Te queda negativo, la función baja. Acá tenemos 2 por 2.6, que es negativo también. Porque piensen que 2 por 3 recién es 6 y te da 0. Entonces, si lo multiplicas por algo menor que 3, te va a dar menor que 6. Y si le restas 6, te va a quedar 0. Te va a quedar negativo. Esto igual es comprobable, ¿eh? Hacen la cuenta con el calculador y les da. Y por 4, 2 por 4 son 8. 8 menos 6 son 2. Quedándoles positivo. Entonces listo, ya tenemos todos los datos que necesitamos. El intervalo de crecimiento, ¿cuál va a ser? Del 3 al más infinito. El intervalo de decrecimiento, de menos infinito a 5 medios, unión de 5 medios a más infinito. Perdón, a más infinito, a 3. El máximo. Máximo no hay. Recuerden que para que sea máximo la función tiene que subir y bajar. Y en este caso no hay ningún lugar donde suba y baje. Vemos que baja, baja y sube. En cambio, mínimo sí hay y es en x igual 3. ¿Por qué? Porque la función tiene que bajar y subir. Y vemos que acá baja y sube. En un punto crítico. Por lo tanto, ese punto crítico es mínimo. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, pasamos al 2. ¿Qué me pide el 2? Dar la función derivada. Ajá, hay que derivar nada más. F de x igual seno de 2x más 1 sobre logaritmo natural de la raíz de x por la raíz cuadrada de e a la 2x más 1 sobre el seno de 3x más 1. Bien, hay que hallar la función derivada de esto. Lo primero que hay que analizar es cuál es la operación principal de la función. Como podemos observar, tenemos al seno de algo por la raíz de algo, siendo entonces la operación principal el producto entre estas dos funciones. Y debemos derivar entonces en función de la regla del producto. Acá, paréntesis, si ustedes no la están llevando muy bien a la derivada, les recomiendo que hagan la derivada del primero por separado y la del segundo por separado. Yo, para ahorrar tiempo, voy a hacer todo en un solo paso, pero a ustedes les conviene hacerlas por separado. Bien, f'.
La derivada del primero. O sea, según la regla del producto es primero derivado, segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado. El primero derivado. ¿Qué es el primero? Es el seno de algo. Entonces hay que aplicar la regla de la cadena. Seno de algo se convierte en coseno de algo. Multiplicado por la derivada de ese algo, la derivada del paréntesis, que es la derivada del cociente. La derivada del cociente, ¿qué dice? El primero derivado, 2, por el segundo sin derivar, logaritmo de la raíz, menos el primero sin derivar, 2x más 1, por la derivada del segundo, que es la derivada en cadena. Primero la derivada del logaritmo, que nos queda 1 sobre raíz de x, por la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 raíz de x. Y todo dividido el de abajo al cuadrado. Y esto de acá, todo, sería el primero derivado. Se multiplica todo esto por el segundo sin derivar. Y a esto se suma la segunda parte. O sea, esta sería la primera parte, el primero derivado por el segundo sin derivar. Más, y ahora viene el primero sin derivar, por el segundo derivado, que es la raíz. Entonces, comenzamos con la derivada de esa compuesta. Tenemos la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 por la raíz de todo. Por la derivada de la división, nuevamente. El primero derivado, que vendría a ser e a la 2x más 1, por 2, que es la derivada del exponente, por el de abajo sin derivar, seno de 3x más 1, menos el de arriba sin derivar, e a la 2x más 1, por el de abajo derivado, que sería el coseno de 3x más 1 por 3. Y todo dividido el seno de 3x más 1 elevado al cuadrado. Y esto todo de acá sería la derivada del segundo. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, si la tenés clara es solamente aplicar las reglas. O sea, este ejercicio tiene todas las reglas mezcladas. La idea es que vayas viendo paso por paso cómo se deriva. Principalmente lo que estás practicando acá, regla del producto, regla de la cadena y regla del cociente. Básicamente son esas tres reglas las que estás practicando. Sí, es el que sigue ahora. Me habían pedido el 9, el 2 y el 5. Bueno, ¿se entendió esto entonces?
¿Pasamos al 5? Bien. A ver. A ver, ¿qué dice el 5? Hallar la ecuación de la recta tangente. 5. Ecuación de la función f e a la 1/3 de x menos 1 por la raíz de 1/3 de x para x0 igual 3. Bien, lo primero que podemos sacar es el punto de intersección de las funciones. Ya que necesitamos la ecuación, necesitamos las dos cosas, el punto y la pendiente. Entonces, si reemplazamos el punto dentro de la función, vamos a hallar el punto donde se encuentra la tangente con la función. El I0. Entonces, f de 3 sería algo así como e a la 1/3 por 3. 1/3 por 3 es 1. Y 1 menos 1 es 0. Por la raíz de 1/3 por 3. 1. Esto vale 1. Por 1 es 1. Entonces el punto de intersección es 3, 1. Ahora hay que sacar la pendiente de la recta, la derivada. Entonces, calculamos la derivada de la función. ¿Qué nos quedaría? La derivada del producto, nuevamente. El primero derivado, que nos queda e a la 1/3 de x menos 1, por la derivada del exponente, 1/3. Por el segundo sin derivar, 1/3 de x, más el primero sin derivar, e a la 1/3 de x menos 1, por el segundo derivado, 1 sobre 2 raíz de 1/3 de x por 1/3. Regla del producto. Y ahora aplicamos el x0. f' de 3. ¿Qué nos quedaría? E a la 0 por 1/3 por la raíz de 1 más e a la 0 por 1/2 por raíz de 1 por 1/3. Esto de acá queda 1/3. Esto queda 1. Esto queda 1. Y esto de acá quedaría 1/6. Entonces tenemos 1/3 más 1/6, que es 1/2. Por tanto, y es igual a 1/2 de x más b. Y ahora usamos al punto para hallar cuánto es b. Entonces nos quedaría que 1 es igual a 1/2 por 3 más b. O sea que 1 es igual a 3/2 más b. Por tanto, menos 1/2 es igual a b. Y la ecuación es igual a 1/2 de x menos 1/2.
Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? El 1/3 no se deriva y quedaría 0. ¿Cuál? ¿Cuál 1/3? Supongo que me estás hablando de esta parte, ¿no? Y puntualmente de este 1/3, ¿no? El 8. No, este 1/3 está protegido por la X. Vos fíjate que esto no es otra cosa que la derivada de 1/3 por X. Y cuando vos tenés 1/3 por X es 1/3. O sea, la derivada de esto que es 1/3 por la derivada de la X, por 1. Por eso queda 1/3. Si fuera raíz cuadrada de 1/3, sí, te quedaría 0. Pero en este no es el caso. Es más, si fuera raíz cuadrada de 1/3, esto, ni siquiera tendría que hacer esta derivada. Quedaría todo directamente 0. Pero como es la raíz cuadrada de una función, hay que hacer la derivada en cadena. ¿Se entiende? Bien. Pasamos al 8. Siempre recuerden que hay reglas internas que yo no estoy explicando más que nada porque hay que acelerar un poco los ejercicios, si no tardas una eternidad en cada uno. Traten de seguir las reglas, de última cópienlo y después le dan sentido. Si no me siguen en el momento, cópienlo y después preguntan o después le dan sentido al ejercicio. ¿Qué dice el 8? El 8 es parecido al 9. Parecido. Tiene un detalle que lo cambia, pero en procedimiento es más o menos parecido. Me pide que estudie la función. Primero que nada, calculo su dominio, que es todos los reales. Recordemos que si no tenemos en presencia una división, una raíz cuadrada o un logaritmo natural, normalmente el dominio es reales. Fíjense que tenemos una exponencial, que las exponenciales por definición tienen dominios reales, un exponente con dominio real, porque es una lineal, y una función cuadrática, que tiene dominio real. Por lo tanto, todo esto es de dominios reales. No hay ningún caso que yo no pueda hacer. Entonces comenzamos calculando ahora la derivada. ¿Qué es la derivada del producto nuevamente? El primero derivado, o sea, e a la 2x menos 1 por 2, por el segundo sin derivar, menos 2x cuadrado más 2x más 1, más el primero sin derivar, e a la 2x menos 1, por el segundo derivado,
menos 4x más 2. ¿Cierto? Bien. Esta sería la función derivada. Y ahora volvemos a decir lo mismo. Igualamos a 0 para buscar puntos críticos y sacamos de factor común la e. ¿Por qué? Porque nos va a ser más fácil las cuentas. E a la 2x menos 1 queda afuera y copiamos todo lo que no tiene la e. Por ejemplo, al 2, al paréntesis este, más el paréntesis este. Todo igualado a 0. Distribuimos el 2. Primero que nada, el razonamiento. Tenemos que hacer que una multiplicación de 0, esto tiene que ser distinto de 0 siempre porque es una exponencial. Y entonces tenemos que ver cuándo el paréntesis vale 0. Entonces, empezamos a resolver eso. Distribuimos el 2, quedándonos menos 4x cuadrado más 4x más 2. Todo más menos 4x más 2 igual 0. 4x con el 4x se cancela, quedándonos menos 4x cuadrado más 4. O sea que x cuadrado es igual a menos 4 dividido menos 4. O sea que x cuadrado tiene que ser igual a 1. Dándonos dos posibilidades. 1 y menos 1, que son los puntos críticos de la función. Y ahora tendríamos que empezar a hacer el análisis de la derivada, el crecimiento y el decrecimiento. Entonces, f', f, tenemos dos valores, el menos 1 y el 1. No hay asíntotas verticales ni nada extraño, así que son los únicos dos valores a calcular, menos 1 y 1. Entonces, tomamos la función en su forma reducida y calculamos f de menos 2, f de 0 y f de 2. Recordemos que la exponencial siempre es positiva, por lo tanto no analizamos su signo y analizamos solamente el de la función cuadrática, en esta forma, acá. Le damos valores y nos va a devolver valores. Primeramente nos va a devolver valor negativo, positivo y negativo. Si ustedes hacen las cuentas van a poder verificar esto. Entonces nos quedaría negativo, positivo y negativo, diciéndome que la función disminuye, aumenta y disminuye de nuevo. Entonces podemos ya analizar directamente los intervalos. La función crece de menos 1 a 1. La función decrece de menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito, teniendo un máximo en 1, porque fíjense que en 1 la función sube y baja, y un mínimo en menos 1, porque en menos 1 la función baja y sube. Y listo, ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió?
¿Alguna pregunta? Bien. ¿Alguno más? El 4. Ujú. A ver. ¿Y el 10? Sí. Bueno, a ver. Ah, si por ejemplo 1 fuera asíntota vertical, no tendría máximo. 1, en efecto, sí, sí. Si supongamos que el dominio fuera reales menos el 1, y esta fuera asíntota vertical, y si no lo fuera tampoco, o sea, podría serlo o no serlo, de ambas maneras, esto ya queda descontado como punto crítico. Entonces, esto no sería ni máximo ni mínimo, porque no pertenece al dominio. Por supuesto, si verificamos que es asíntota vertical, podríamos podríamos decir que sí o sí, perdón, podríamos decir que la función puede subir y subir, o bajar y bajar. No hay ningún problema. Acá y si fuera un hueco en la función tendría que subir y bajar. Pero dejando a ese hueco libre. Lo importante es eso. Que si no pertenece al dominio, ustedes igual tienen que verificar si es asíntota o no. Se marca diferente y diríamos que no tiene máximo, porque justo en el valor máximo la función no existe, porque el valor no pertenece al dominio. Lo mismo si tampoco perteneciera el 1. Si tampoco perteneciera el menos 1, no tendría mínimo tampoco. Y esto podría pasar. Bien, el 4, ¿no? ¿Qué nos pide el 4? Hallar la pendiente de la recta tangente. O sea, el 4 me habla de pendiente. F de x igual logaritmo natural de menos x cuadrado menos 2x más 4 sobre 2x menos 3 para x0 igual 1. Recordemos que si me pide pendiente es lo que tengo que calcular, la pendiente. Entonces, si la pendiente, ¿cómo se calcula? Con la derivada. Deriva la función, te queda la derivada del logaritmo, que es 1 sobre todo, por la derivada de la división. El primero derivado por el segundo sin derivar
menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Y todo esto sobre el segundo al cuadrado. Y ahora calculamos f' de 1. F' de 1 nos quedaría 1 sobre menos 1 menos 2 más 4 sobre 2 menos 3 por menos 2 menos 2, 2 menos 3, menos 1 menos 2 más 4, 2, 2 menos 3 al cuadrado. F' de 1 nos queda 1 sobre. Esto sería menos 3 más 4, o sea 1 y abajo menos 1. Por menos 4, menos 1, menos 1 y 2. Y abajo menos 1 al cuadrado. De esto de acá nos quedaría todo menos 1. O sea, 1 dividido menos 1 da menos 1. Y de acá nos quedaría 4 y 2. 4 menos 2. Y este sería 1, porque menos 1 al cuadrado es 1. 4 menos 2 sería 2. Entonces el resultado total es menos 2. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Pasamos al 10? Bien, vamos al 10 entonces.
El 10 dice que hay que analizar f de x igual a 4x sobre 4x cuadrado menos 16, ¿no? Primero que nada, dominio. 4x cuadrado menos 16 tiene que ser distinto de 0. Entonces, x cuadrado tiene que ser distinto de 16 sobre 4. Lo cual quiere decir que x cuadrado tiene que ser distinto de 4. Quedándonos el 2 y el menos 2 como valores excluidos. Su dominio es todo real menos esos dos valores, más menos 2. Y no solo eso, sino que el menos 2 y el más 2 ambos son asíntota vertical. Fíjense que al reemplazar acá me va a quedar menos 8 y 8, que cualquiera de los dos, menos 8 y 8 dividido 0, va a dar infinito en límites. Entonces asíntota vertical, x igual 2 y x igual menos 2. O sea, no hay peligro de que nos quede indeterminado. Para ambos valores nos va a quedar un número. Derivada. La derivada de esto es la derivada del cociente. Nos quedaría el primero derivado, 4, por el segundo sin derivar, 4x cuadrado menos 16, menos el primero sin derivar, 4x, por el segundo derivado, 8x, sobre el segundo al cuadrado, 4x cuadrado menos 16 al cuadrado. Todo esto hay que igualarlo a 0 ahora. Distribuimos el 4, multiplicamos entre sí, y esto se cancela al pasar al otro lado multiplicando. Nos quedaría 16x cuadrado menos 64 menos 32x cuadrado igual 0. Si a 16 le resto 32 me queda menos 16 x cuadrado menos 64 igual 0. Quedándome x cuadrado igual a 64 dividido menos 16. Y ya acá, sin hacer la cuenta, advertimos que no hay punto crítico. ¿Por qué? Porque me queda negativo. O sea, no importa qué número da esto, me queda negativo. Y cuando pase la raíz cuadrada, me va a quedar raíz cuadrada de negativo, la cual no existe en reales. Por lo tanto, la función no tiene punto crítico. Vendría a ser como el caso que vimos en la clase de estudio de funciones de la función 1 sobre x. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Queda un absurdo. En realidad queda para resolver en complejos. Pero bueno, nosotros estamos hablando de reales, nosotros. Entonces, ¿qué ponemos en la tabla? Y en la tabla marcamos los dos valores que ya tenemos. El menos 2 y el 2. Recordando que ninguno de estos dos son punto crítico, son ambos asíntota vertical. Y si calculamos f' en menos 3, f' en 0 y f' en 3, vamos a obtener los valores de los intervalos. Que sean asíntotas verticales no indican que yo no pueda cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo. Podría pasar. Hay que verificar qué es lo que pasa. Tomamos la función en su forma más reducida y reemplazamos. Si ustedes reemplazan, van a ver que les queda negativo, negativo y negativo. Les recuerdo, esto no tiene por qué ser así. Podría quedarles negativo, positivo, negativo. No importa.
En este caso puntual quedan las tres negativas. Negativo, negativo, negativo. O sea que baja, baja y baja. Y ahora podemos dar ya los conjuntos. Intervalo crecimiento, no hay. Vacío. No crece la función, decrece siempre. Intervalo de crecimiento, de menos infinito a menos 2, unión de menos 2 a 2, unión de 2 a más infinito. Recuerden no poner de menos infinito a más infinito porque está mal. Porque el menos 2 y el 2 no pertenecen a la función. Entonces no pueden ir dentro del intervalo. Se escriben los tres intervalos juntos. Después máximo, no hay. Y mínimo, tampoco. O sea, fíjense que no hay ninguna de las estructuras. La función no sube y baja, ni baja y sube. La función solo baja. Entonces no hay ninguna estructura ni de máximo ni de mínimo. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Alguno más? Bueno. Bien. Si no hay más preguntas, vamos cortando por acá. Les recuerdo que a las 10 hay clase para los de 10 a 13, así que si están haciendo los ejercicios, si tienen alguna duda, agarran y entran a la clase y listo. La mecánica va a ser la misma. Les voy a dar el PDF y a hacer ejercicios. Así que bueno. Por hoy dejamos acá. Y cualquier duda que tengan, mandan al privado o por el grupo. O mismo, ya les digo, si quieren estar en la clase de las 10, yo voy a avisar cuando empecemos la transmisión. Y si tienen dudas, aprovechan y preguntan ahí. ¿Bien?
Bueno, estimados, nos vemos el día sábado o, bueno, dentro de un rato, como ustedes prefieran. No se olviden de estudiar integrales, o sea, ya ir viendo integrales para poder no estar tan perdidos cuando arranquemos el tema. Pero ya arrancamos con ese tema y es bastante importante que tengan bien claro derivadas. Bueno, a los que no los veo hasta el sábado, nos estamos viendo. Que descansen bien. Aprovechen a dormir ahora. Y nos estamos viendo, chicos.